Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 13 de enero del año 2023. Vamos a tener la conclusión de la lección número 2 que hemos venido estudiando durante la semana y se ha titulado Los pactos de Dios con nosotros. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 28 versos 1 y 2. Los pactos de Dios con nosotros son de dos tipos: unilaterales y bilaterales. Los unilaterales no nos imponen ninguna obligación o carga para que se cumplan. El Señor va a cumplir bajo cualquier circunstancia. Ejemplo de ello es el pacto de no volver a destruir el mundo con agua. El otro pacto es de carácter bilateral, dos vías, es recíproco, es decir, contiene derechos y obligaciones. Si una de las partes no cumple con lo que le corresponde, la otra no está obligada a cumplir tampoco. Y esos fueron precisamente los pactos que estudiamos durante esta semana, donde hemos reiterado que si queremos recibir las bendiciones de Dios, debemos entrar en pacto con nuestro Dios. Domingo 8 de enero, el pacto de salvación. El más grande y maravilloso pacto que Dios ha hecho a nuestro favor y para bendición nuestra es el gran pacto de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un pacto bilateral, es decir, para poder aspirar a esa salvación debemos aceptar el sacrificio de Jesús por la fe. La salvación no es por obras, sino por gracia, y la aceptamos por la fe. No opera de manera automática en nadie, note bien. Nosotros debemos decidir aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador personal si queremos ser salvos, y desde allí dejarnos dirigir por el poder de su Espíritu, y si pecamos ir nuevamente a Jesús para ser nuevamente justificados y otra vez permitir que el Espíritu Santo vaya guiando y transformando nuestra vida. Este es el proceso de justificación y santificación que encontramos en este maravilloso pacto que Dios ha hecho con nosotros. Lunes 9 de enero, si obedeces cabalmente. El libro de Deuteronomio, denominado así porque en él Moisés repite la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, pero también conocida como el libro de las memorias porque contiene las diversas experiencias que vivieron el pueblo de Dios en el desierto. Pero lo más sobresaliente y destacable del libro es el consejo que da al pueblo de obedecer y recibir bendiciones de Dios. Pero también es claro al respecto a las maldiciones que atraerían a su vida si no obedecían cabalmente. Es decir, es un pacto o contrato bilateral donde para recibir bendición debemos cumplir con nuestra parte. Martes 10 de enero, honra al Señor. El libro de Proverbios, tan lleno de sabiduría, nos da orientación en todos los aspectos y nos enseña claramente cómo debemos honrar a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y una vez que hemos cumplido con nuestra parte en este pacto, estaremos recibiendo las bendiciones prometidas por nuestro Dios en este maravilloso pacto. Miércoles 11 de enero, el contrato del diezmo. Era mucha la infidelidad del pueblo de Dios que se hizo necesario establecer un contrato, un pacto del diezmo para que pudieran superar el bache donde habían caído al estar robando a Dios los diezmos y las ofrendas, y donde además tendrían la oportunidad de probar a Dios para que comprobaran que cuando eran fieles a Dios en sus diezmos y ofrendas, el Señor habría de derramar bendiciones hasta que sobren y abunden, porque ellos se volverían a Dios y Dios a ellos, y cuando estamos con el Señor significa una gran bendición. Queridos amigos y hermanos, tenemos la gran oportunidad de probar que Dios es fiel cuando nosotros somos fieles en la devolución del diezmo. Jueves 12 de enero, busquemos primero. Es interesante notar que la mayoría de las personas que seguían al Señor en grandes multitudes eran personas pobres, necesitadas, es decir, del común del pueblo, y su máxima preocupación era alimentar a su familia y cubrir sus más básicas necesidades. Entonces el Señor les ofrece un trato, un contrato, un pacto con ellos.
Si ustedes quieren dejar de preocuparse de lo que van a comer, de lo que van a vestir o de un techo digno, entonces es necesario que busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás automáticamente será añadido. Muchos cristianos no han podido recibir las grandes bendiciones de Dios en este aspecto porque han hecho caso omiso en hacer la parte que les corresponde. Mis hermanos y amigos, es un maravilloso pacto que el Señor actualmente también quiere hacer con nosotros para estudiar y meditar. Cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría a todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieron. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Él, sino también se defraudaban ellos mismos, porque limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. La Biblia es muy clara en que somos salvos solo por la fe, un don de la gracia divina. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta a la gracia de Dios. No la merecemos. Al fin y al cabo, si la mereciéramos, no sería gracia. De hecho, al observar el pacto bilateral de Dios con nosotros, podemos ver tanto las bendiciones como las responsabilidades. Mediante nuestra respuesta a lo que Dios nos ofrece, establecemos nuestra relación con Él y en gran medida determinamos nuestro propio destino. La obediencia, el servicio y la lealtad por amor es la verdadera señal del discipulado. En lugar de librarnos de la obediencia, es la fe y solo la fe la que nos hace partícipes de la gracia de Cristo, la que nos capacita para obedecer lo que Dios nos pide. Queridos amigos y hermanos, siempre es una bendición entrar en pacto con nuestro Dios. Todo el beneficio siempre es para nosotros. El Señor no necesita nada de nosotros, pero nosotros lo necesitamos todo. Además, vamos aprendiendo a constituirnos en fieles y eficientes mayordomos, administradores de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.